presenta. Amigos del Chimichimi TV, nosotros siempre hemos querido saber quién es el Pumita el Cazador. Maestro, bienvenido al programa, a las redes sociales, el Chimichimi TV. Muchas gracias, Warren Pérez. Primeramente quiero agradecerte y ante todo al señor Máximo Quispe, que estamos acá ya, estamos listos para subir al escenario para poder celebrar sus 25 años de Boda de Plata con el señor Máximo. ¿Qué te parece este aniversario de Máximo Quispe? Bueno, todo contento, ¿no? Excelente, ahí está la gente, Cucho, la gente, Huancavelica, la gente, todo sitio, más que nada que nuestros amigos nos siguen por locales, que quieren escuchar nuestras canciones, tanto de mí, tanto de nuestro amigo Máximo Quispe, el rey de las natachas. Oye, ¿por qué crees que le dicen rey de las natachas? Por algo, señor Warren, tal vez tú sabes cómo somos los hombres. Oye. Ahí está. Siempre, tal vez, ¿no? Está conquistando a las natachas, ¿no? Cada pueblo que está llegando siempre hay chicas que nos admiran, hay club de fans. Tal vez por eso lo llaman, pero... ¿Y tú cuántos años estás en la música ya? Nosotros recién estamos, con este año recién estamos 3 años en la música. ¿Qué mes se celebra tu aniversario? Bueno, al próximo año vamos a estar celebrando el primer aniversario. Primero queremos trabajar lo que es provincias para poder... ¿Cómo es eso? Estás 3 años ya en el mundo, pero el primer año... Bueno, justo hace poco en abril ¿ya? Hemos celebrado el primer aniversario en Huancavelica, en mi tierra natal, que hemos cantado toda la noche solamente solo. Oye, ¿por qué te dicen Pumita el Cazador? Bueno, este nombre Pumita Cazador sale de una historia, pero que cuando yo era tan pequeño todavía. Ya. Bueno, yo te quiero contar una chiquita nada más. Bueno, allá en mi pueblo, en Huancavelica, aquellas veces cuando yo estaba pequeño, apareció Pumas. Ya, entonces, en ese entonces, tú sabes que los Pumas atrapan a los animales, le matan, le comen, son cosas, ¿no? Entonces, en eso, a nuestros animales los Pumas ya cazaban. Entonces nosotros decidimos cazar a los Pumas. Ya. El Puma que era el cazador se ha vuelto cazado. No, o sea, para ese entonces yo no era todavía Pumita Cazador, nada. Entonces yo vivía en mi pueblo, yo pasteaba mi ganado. En ese entonces toda la familia lo cazamos al Puma, ¿no es cierto? De eso me pusieron Pumita. Queríamos llamarlo Cazador de Pumita, pero suena medio raro. Pero entonces, al revés, Pumita Cazador. Claro. Está bien, hermano. Oye, ¿cómo así te has metido? ¿A los cuántos años te has metido? Señor, estamos grabando acá, por favor, estamos grabando. Mira, ¿a los cuántos años es lo que te metes a la música, maestro? Bueno, a la música, yo, primera vez que canté en los escenarios, comencé desde mi tierra natal, Huancavelica, donde yo estudiaba en mi colegio número 37326. Me gustaba cantar y salías a las actuaciones. No, lo que es del arte más que nada. Quería recitar poemas y hacía muchas cosas como son los cuentos y también las actuaciones cómicas. Todo eso actuaba, pero de un momento siempre me gustaba el arte. Entonces de eso comencé poco a poco, ya estudiaba secundaria. Nos formamos un grupito chiquitito con mis compañeros nada más. Entonces, de eso va naciendo la música. Cada vez que el año que va pasando, ya poco a poco vamos mejorando. Gracias a Dios y estamos todo bien hasta ahorita, maestro. ¿Pero se puede vivir de la música? ¿Cómo? ¿Se puede vivir de la música? Claro, ¿por qué no? Bueno, cantar con todo sentimiento. A veces las historias que a mí mismo me pasaron son mis canciones, las últimas producciones que he sacado. Entonces son historias reales, tal vez que ha pasado conmigo, o tal vez que ha pasado contigo, señor Warren Pérez. Y claro, podemos vivir de la música, porque muchas gracias. Para mí la música es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de estas letras llegamos a muchos corazones. Tal vez
estos momentos están sufriendo, estos momentos están de alegría o tal vez enamorados, ¿no es cierto? Es así. ¿Algún teléfono para contratos? Claro, bueno amigos, para poder contactarnos con nosotros, al 984-384279 o al 9666-18313. Gracias, papi. Chévere. Bacán. Chévere.